La imagen de la vida cristiana como un caminar capta como pocas la experiencia de seguir a Cristo. Porque caminar indica movimiento y acciones, paradas y comienzos, desvíos, retrasos, viajes a lo desconocido. También nos enseña a largo plazo lo que es la vida cristiana. Piénsenlo, Dios llamó a Abraham para que dejara su pasado en Ur, cuando tenía 75 años y le ordenó realizar un viaje. Dios llamó a Moisés para que iniciara una nueva fase de su vida a los 80, también para un viaje. Dios llamó a los israelitas para que iniciaran un peregrinar de transformación personal durante 40 años hasta la tierra prometida. Dios llamó a David a dejar la comodidad de su trabajo como pastor, a enfrentar a Goliat y a realizar un viaje que lo llevaría a ser rey de Israel. Jesús llamó a sus 12 discípulos a cambiar su vida, dejar su trabajo y emprender el camino con él. Ustedes, como yo, están en un camino, pero también es una realidad de la vida cristiana que en algún momento chocamos contra un muro. Como muro me refiero a una temporada de la vida en que nos sentimos atascados. Piensen en la historia de una mujer llamada Agnes. Desde muy joven Agnes tenía fe, y no solo tenía fe, sino que estaba en fuego. Quería hacer grandes cosas para Dios. Decía cosas como que quería amar a Jesús como nunca nadie lo había amado antes. Agnes tenía un llamado innegable. En su diario escribía: «Mi alma está en una paz y un gozo perfectos en el presente». Experimentaba una unión con Dios que era tan profunda, tan continua, que para ella era un arrebato, un éxtasis. Se marchó de su casa, se convirtió en misionera y lo abandonó todo. Sin embargo, después de un tiempo pareció que Dios la había abandonado. Al menos es lo que ella sentía. Entonces comenzó a escribir otras palabras en su diario como: «¿Dónde está mi fe? En lo profundo de mi ser solo hay vacío y tinieblas. Oh Dios, qué doloroso es esto, esta angustia desconocida, no tengo fe». Le costaba orar. Seguía trabajando, seguía sirviendo, seguía sonriendo, pero luchaba con aquel muro que parecía no moverse. Este vacío continuó año tras año. Por cerca de 50 años, Dios parecía ausente. Ese era el sufrimiento secreto de Agnes, quien es mejor conocida hoy como la Madre Teresa. La Madre Teresa escribió cartas dirigidas solamente a sus directores espirituales sobre el tormento que llevaba en el alma. Después de su muerte fueron publicadas. Estas cartas asombraron a la gente. Algunos ateos prominentes dijeron que ella había perdido la fe. Muchos dijeron que luchaba con una depresión clínica, pero espiritualmente había chocado contra un muro. Y como hoy sabemos, Dios está haciendo una poderosa obra por medio de ella. Fue ese muro el que la convirtió en la gran mujer que es hoy. Yo he encontrado también muchos creyentes que están ante el muro. Algunos hasta se han rendido. Es frecuente que no puedan ver el cuadro general de la obra transformadora que Dios trata de hacer en ellos. Que ese muro es esencial para su maduración en Cristo y convertirse en la persona que Dios quiere. La desorientación y el dolor de sus circunstancias del presente los ciegan. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, grandes hombres y mujeres han escrito acerca de las etapas de este peregrinar para ayudarnos a comprender el cuadro completo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En el viaje crítico, las etapas en la vida de fe, los autores desarrollaron un modelo en el cual incluían el lugar esencial del muro en nuestra jornada. Lo que encontrarán a continuación es mi adaptación de su obra. Quiero que observen que cada etapa sigue a la anterior de una manera natural. En el mundo físico, los bebés crecen hasta convertirse en niños y después en adolescentes que devendrán adultos. Espiritualmente, de modo similar, cada etapa se desarrolla a partir de la anterior. Pero hay una importante diferencia, y es que nos podemos estancar con mucha facilidad en alguna etapa y no seguir adelante en nuestro caminar con Cristo. Nos podemos negar a confiar en Dios para entrar en estos lugares desconocidos. Así que veamos las etapas. La primera se llama cambio de vida, conciencia de Dios. Esta etapa, ya se presente en la niñez o en la edad adulta, es el principio de nuestro andar con Cristo, ya que adquirimos conciencia de su realidad. Nos damos cuenta de que necesitamos misericordia y comenzamos nuestra relación con Él. La segunda es el discipulado. Esta etapa se caracteriza por el aprendizaje acerca de Dios y de lo que significa seguir a Cristo. Nos convertimos en parte de una comunidad cristiana. Comenzamos a echar raíces en las disciplinas de la fe. La tercera etapa es la vida activa. Es la de hacer cosas. Nos involucramos, trabajamos activamente para Dios, lo servimos a Él y a su pueblo, tomamos responsabilidades, aportamos nuestros talentos y dones al servicio de Cristo. La cuarta etapa es el muro y el viaje interior. Observen que el muro y el viaje interior se hallan estrechamente relacionados. El muro nos impulsa a dar un viaje interior. A veces las personas se sienten impulsadas a iniciar ese viaje que finalmente los conduce al muro. Otras veces es el muro quien las lleva al viaje interior. Ya se ha dicho que el 85% de los evangélicos no van más allá del muro. Nuestra imagen de Dios no nos permite pasar una experiencia tan difícil.
Pero si lo hacemos, terminamos en la etapa 5 que se llama el viaje exterior. Después de haber pasado por la crisis de fe y el intenso esfuerzo que se necesita en el viaje interior para ir más allá del muro, comenzamos de nuevo a movernos hacia el exterior, a trabajar para Dios. Quizás hagamos algunas de las mismas cosas externas activas que hacíamos antes, como actuar en liderazgo o iniciar actos de misericordia hacia otros. La diferencia ahora es que estamos dando a partir de un nuevo centro bien enraizado que hay en nosotros con Dios. Después, la etapa 6 es transformado al amor. Esa es la verdadera meta de Dios, como dice Juan Wesley, que seamos hechos perfectos al amor, que el amor de Cristo se convierta en nuestro, tanto hacia Dios como hacia los demás. Comprendemos que el amor es realmente el principio y el fin, y en esta etapa el amor de Dios nos ha librado del miedo, somos libres. Finalmente, toda nuestra vida espiritual está a punto de someterse en obediencia a la voluntad de Dios. A muchos el muro se nos aparece por medio de una crisis que vuelve al revés nuestro mundo. Tal vez se trate de un divorcio, la pérdida de un trabajo, la muerte de un amigo íntimo o un familiar, un diagnóstico de cáncer, una mala experiencia en la iglesia. El muro puede aparecer por una traición, un sueño roto, un hijo extraviado, un accidente de auto, la incapacidad para tener hijos, un profundo deseo de casarnos que no se vuelve realidad o una aridez o pérdida de gozo en nuestra relación con Dios. Nos preguntamos a nosotros mismos, a Dios, a la iglesia, y descubrimos por primera vez que nuestra fe no parece funcionar. Hay más preguntas que respuestas. En los cimientos de nuestra vida sentimos que es nuestra fe la que está en juego. No sabemos dónde está Dios, no sabemos lo que hace, ni a dónde va, cómo nos va a llevar allí o cuándo acabará esta situación. Yo he pasado al menos 5 o 6 muros importantes en mi vida, y cada uno me ha cambiado para siempre. Déjenme hablarles de 2. El primero fue en 1994, cuando tuvimos una división en una de las congregaciones en español que habíamos fundado. Me sentí traicionado, encolerizado, mi fe se tambaleó. Todo lo que tenía dentro quería abandonar el cristianismo. Ese fue el comienzo de esta visión ampliada de Dios en las Escrituras que hoy llamamos espiritualidad emocionalmente sana. El segundo fue en 1996, cuando mi matrimonio tropezó con un muro. Nuestro matrimonio estaba en problemas. Éramos grandes amigos, pero en medio de esa profunda temporada de sufrimiento. Gracias a la ayuda que al fin conseguimos y que buscamos, hoy tenemos un matrimonio más allá de todos nuestros sueños. Decidimos vivir del gozo y del desbordamiento de nuestro matrimonio. Hoy, preparar y entrenar a las personas para que tengan un matrimonio que apunte al cielo es nuestro mayor gozo, porque no lo tuvimos en nuestros primeros años. Así que hasta cierto punto es correcto decir que los muros se nos aparecen de diversas formas a lo largo de nuestra vida. No se trata simplemente de un suceso único por el que pasamos y que dejamos detrás. Al parecer es algo a lo que regresamos como parte de nuestra relación continua con Dios. Vemos esto, por ejemplo, en Abraham. Esperó junto al muro durante 25 años a que el primer hijo que le dio su esposa Sara naciera. Se tropezó con otro muro cuando tuvo que dejar ir a Ismael, su hijo mayor. Entre 10 y 13 años más tarde, Dios lo llevó a otro muro, el sacrificio de Isaac, el hijo que tanto amaba, sobre un altar. O sea que de cualquier forma en que lleguemos a él, todos los seguidores de Jesús, en algún momento nos veremos frente al muro. La mejor manera de comprender la dinámica del muro es examinar la obra clásica de Juan de la Cruz, su famoso libro, La noche oscura del alma, que fue escrito hace 500 años. En él describe el peregrinaje en 3 fases, inicial, progresiva y perfecta. Pero para salir de la etapa inicial, dice que necesitamos recibir el don de Dios que nos llega por medio de la noche oscura, o como yo la llamo aquí, del muro. Esta, según él, es la forma ordinaria en que crecemos en Cristo. Porque no han comprendido esto, es la causa por la que muchas personas comienzan su jornada y no la terminan. ¿Y cómo sabemos que estamos en una noche oscura, como él la llama? Bien, nuestra buena sensación de la presencia de Dios se evapora. Tal vez sintamos al orar que las puertas del cielo se nos han cerrado. Es como si una sensación de tinieblas o impotencia, agotamiento, caso, derrota, sequedad o vacío descendiera sobre nosotros. Las disciplinas cristianas o la forma en que hemos vivido la vida cristiana hasta este momento ya no funcionan. No podemos ver lo que Dios está haciendo y externamente en nuestra vida hay muy poco fruto visible. En realidad esa es la forma que tiene Dios, según Él describe, de reorientar y purgar nuestros afectos, nuestras pasiones, como Él las llama. Esto lo hace para que nos podamos deleitar en su amor y entrar en una comunión más rica con Él. Dios nos quiere comunicar su dulzura y su amor verdaderos. Él anhela que conozcamos su paz y su reposo genuinos. Pero sin embargo, para eso, hay que quemar las falsas capas y los apegos poco saludables que tenemos dentro.
Solo entonces podremos ser capaces de probar y ver que el Señor es bueno. Solo entonces nos someteremos a su voluntad y a su amor, no a los nuestros. En el muro aprendemos que la fe verdadera consiste en confiar en Dios, aunque no sintamos su presencia. Puede que detesten los muros, que los detestemos, pero son un don que Dios nos da. Terminaré esto con dos pensamientos. En primer lugar, que existe una diferencia entre los muros y las pruebas. Las pruebas que enfrentamos cada día no son el muro o la noche oscura del alma. Las pruebas son atascos en el tránsito, jefes incómodos, retrasos en la salida de los aviones, roturas en el auto, los perros ladrando en medio de la noche. Santiago los tiene en cuenta cuando dice en Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esos son pruebas. Muros son David huyendo 13 años por el desierto de un rey lleno de celos para salvar la vida. Muros son 11 discípulos confundidos, desorientados y preguntándose ante la crucifixión si no habrán desperdiciado toda su vida. Muros son Job perdiendo sus 10 hijos, su salud y sus posesiones en un mismo día. Pero en segundo lugar puede ser difícil discernir con precisión cuándo comenzamos el viaje a través del muro y cuándo nos podríamos hallar ya al otro lado del muro, ya que Dios es quien nos mueve a través del muro. Esto viene acompañado del misterio. En los caminos de Dios hay mucho que nosotros no comprendemos. Sus caminos no son los nuestros. Sin embargo, en el muro hay grandes tesoros. Nuestra imagen y comprensión de Dios quedan transformadas. Con frecuencia tenemos a Dios en una caja. El muro hace que esta caja se abra. Comenzamos a ver a Dios tal como es, soberano, poderoso, amoroso y bueno. Lo que nos toca a nosotros en el muro es permanecer con Dios, perseverar, esperar fielmente en Él, apegarnos a Él, aunque todo lo que hay en nosotros quiera echarlo todo a rodar. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su amor es para siempre. Cuando no sabemos comprender la obra que Dios está haciendo con nosotros en el muro, la consecuencia es muchas veces un sufrimiento y una confusión que duran largo tiempo. Yo conozco muchas personas que han pasado por grandes sufrimientos y han chocado con muros gigantescos, y esos muros no los transformaron. Lo que han hecho es rebotar. Más tarde han vuelto a otro muro similar pero distinto. Recibir el don de Dios que nos llega con el muro hace que nuestra vida sea transformada para siempre de un modo que nunca habríamos soñado, así que disfrútelo.